Seguimos haciendo nuestras voces con Maxi Romero. Maxi, ¿todo bien? Carlos, buenas noches, bien. Bien, vamos a entrevistar, tenemos la posibilidad, el gusto de dialogar con el ingeniero Jorge Obey, ex gobernador de la provincia, ex intendente de la ciudad de Santa Fe y también diputado nacional. ¿Cómo le va, diputado? ¿Bien? ¿Qué tal? Diputado, es diputado. Bueno, nos encontramos allí en la discusión en el norte de Santa Fe y a mí me sorprendió, lo dije aquí, verlo a usted, después de haber sido 2 veces gobernador, diputado nacional, intendente de Santa Fe, a una cierta edad, joven todavía, pero a una cierta edad ya de recorrido, ¿no? En Villa de Villalmina, en Las Toscas, en lugares que no hay quizás la densidad poblacional por los votos, ¿no? Como Santa Fe, Rosario, Rafaela. Pero estuvo allí discutiendo con la gente por el tema de la problemática del agua, los bajos submeronales. Me sorprendió, quería charlarlo con usted este tema, ¿no? Dígame, ¿por qué todavía de esa manera trabajando en política? Bueno, en realidad porque tiene que ver con lo que es la opción de vida que yo tomé desde joven y que vengo haciendo hace mucho tiempo y trato de hacerlo de la mejor manera posible. Yo estoy recorriendo ya hace casi 2 años toda la provincia, después de haber sido 8 años gobernador y haber estado en todos y cada uno de los pueblos de Santa Fe. Pero estoy convencido que si uno no quiere perder contacto con los problemas de la gente, no se puede quedar en su casa. No hay otra forma de conocer la realidad que no sea caminando la provincia. Yo he estado en este último año 4 o 5 veces en el norte de la provincia y cada vez que voy descubro un problema distinto que la gente tiene. Sí. Una nueva inquietud que a uno le vienen a plantear. Lo mismo si voy a Rufino, lo mismo si voy a Venado Tuerto, lo mismo si voy hacia la zona oeste, si voy a Rafaela. Es todo muy dinámico. Y la única forma de poder encontrar solución a los problemas es, primero, detectar el problema, que llega de boca de la gente, que es la que lo está sufriendo, y después reunir los equipos técnicos, que los tenemos, gente muy valiosa que ha participado en 2 gestiones de gobierno, y elaborar las propuestas. Después de un pequeño distanciamiento con la presidenta, no sé si distanciamiento, se lo voy a preguntar a usted, operaciones de prensa, operaciones políticas, ¿no? Desde hace un tiempo a esta parte, diciendo que había bolilla negra, que le había bajado el pulgar. Estuvo en los últimos tiempos, muchas veces con la presidenta Cristina, a solas. Creo que le regaló un libro también en la última oportunidad, cuando creo que fue la reforma judicial, la presentación que hizo, estuvo presente allí. Y queríamos que usted nos diga, ¿no?, cómo fue ese reencuentro con Cristina y si realmente hubo un distanciamiento. Mire, la ventaja que yo tengo en mi relación con Cristina Kirchner, como la tenía con Néstor Kirchner, es que tenemos una amistad de muchos años, de más de 30 años, desde las épocas de militancia en la juventud peronista. De manera que eso a uno le da la posibilidad de poder debatir los temas, no hay necesidad de coincidir en todo. Yo coincido en muchas cosas buenas que ha hecho este gobierno, muchísimas cosas buenas, desde lo que fue la nacionalización de YPF, la estatización de las AFJP, la asignación universal por hijo. En otros temas no he coincidido, los he discutido. ¿Y sabe por qué los he podido discutir, Carlos? Porque el peronismo es un movimiento que está vivo. Y estar vivo significa que allí adentro se debate, se discute. A nadie tiene que asustarle la discusión. El general Perón decía que un conductor es alguien que sabe manejar el desorden. Desorden no significa anarquía. Desorden significa que en una gran comunidad como es el peronismo, que incluye millones y millones de almas, no todos tenemos que pensar igual. Sí sobre los temas esenciales. A ningún peronista se le ocurriría pensar en contra de los intereses de la patria. A ningún peronista se le ocurriría pensar en contra de la justicia social. A ningún peronista se le ocurriría pensar en contra de la independencia económica del país. Pero hay matices, hay cientos de matices que hacen que uno pueda pensar de una forma o de otra y abren debates. Eso se llama pensamiento crítico. Y el general Perón nos enseñó que tenemos que profundizar y llevar adelante el pensamiento crítico. ¿Sobre la base de qué? Y esto también forma parte de los dogmas peronistas. El que gana conduce y el que pierde acompaña. Cristina Fernández de Kirchner ganó, les guste o no a muchos, pero ganó con el 54% de las últimas elecciones. Sí. Y eso le da el derecho legítimo de conducir los destinos del país y los destinos del Partido Justicialista.
Ingeniero, escuchábamos a Carlos en su editorial hablar de la justicia santafesina, el poco presupuesto que tiene para desenvolver sus actividades. En su gestión, en la última, se le dio un impulso a lo que es el tema de la modificación del Código Procesal Penal de la provincia. ¿En qué quedó eso? ¿Cuál es su mirada al respecto? Mire, nosotros llevamos adelante una tarea muy fecunda en todo lo que es la transformación de la justicia. Y lo hicimos en conjunto con los colegios profesionales, los colegios de abogados, con los propios jueces, con las universidades, convocamos con los legisladores, convocamos a todos esos sectores, trabajaron en comisiones durante más de un año y elaboraron un paquete de leyes, entre los cuales está la ley que recién mencionaba Carlos Fornés, de juicio oral y nuevo Código Procesal Penal, que quedó todo listo para ser implementado. Bueno, lamentablemente han pasado 7 años desde que dejamos el gobierno y todavía no se han implementado. Las excusas son variadas, falta de presupuesto y algunos otros temas. Pero, si usted me permite, su pregunta me da pie para insistir en algo que yo vengo haciendo hace mucho tiempo. Yo creo que es fundamental, si nosotros queremos que esta provincia mantenga un ritmo de crecimiento como el que necesita y que tiene posibilidades de hacerlo, yo creo que es fundamental que comprendamos, todos los hombres que estamos dirigiendo los distintos partidos políticos, que es necesario diseñar políticas de Estado que se mantengan en el tiempo. Yo dejé un proceso de reforma de la justicia iniciado, probablemente porque el gobierno que vino después era de distinto signo político, se lo paralizó. Como se paralizó la reforma policial que estábamos llevando adelante, como se paralizaron un montón de obras públicas, algunas de ellas se licitaron después y a mayor precio que los acueductos, la Ruta 1, que ahí está todavía con un montoncito de tierra al costado. Pero yo no vengo aquí a hacer carga sobre la actual gestión de gobierno. Yo lo que digo es lo siguiente. A esta altura de mi vida, después de haber sido 2 veces gobernador, y de conocer las necesidades apremiantes que tiene la población, que a veces no se pueden satisfacer por caprichos de los propios políticos, y me incluyo yo también en ello, si yo tuviera que gobernar otra vez los destinos de esta provincia, lo primero que haría sería un llamado, una concertación a las distintas fuerzas políticas de la provincia, con representación parlamentaria, para diseñar 4 o 5 puntos, como hicieron los españoles allí en la transición, sí, desde la dictadura de Franco hacia la democracia, sí, con los conocidos acuerdos de la Moncloa, una serie de temas que sean inamovibles y son de Estado. Porque usted no puede transformar la justicia en 4 años, por ahí necesita 10 años. Seguramente. Entonces, no importa el color político del partido que esté, hay que seguir con lo que hizo el que estuvo antes. Y los otros temas que serían de Estado, porque nosotros cuando pasó el caso Toñoli, que le vamos a preguntar con Masi, dijimos que esta era una gran oportunidad para Santa Fe. Que el Estado, que el gobierno provincial convoque a todas las fuerzas políticas y se comience, lo dijimos aquí en otro programa, y se comience a trabajar en pos de combatir la inseguridad y el narcotráfico. No se hizo nada. Bueno, lo que le estoy diciendo para la justicia, vale para la seguridad, vale para la obra pública. No puede ser que una obra pública se detenga porque la venía haciendo un gobierno de otra gestión distinta. Vale para la educación, para la salud, en fin. Yo creo que habría que definir esos 6, 7 temas que implican la necesidad de continuar con las políticas de Estado más en el tiempo, más allá de quién gobierne circunstancialmente la provincia, y me parece que en la medida en que aceptáramos eso, o aceptaran, no tengo por qué ni siquiera incluirme yo, en la medida en que aceptaran eso, los partidos políticos y los candidatos que pretendan gobernar esta provincia en el año 2015, avanzaríamos mucho. Le cito otros temas fundamentales. Región Centro, la unidad institucional de Santa Fe entre Río y Córdoba. Es un proyecto muy serio, está totalmente detenido. Hace tiempo que no se reúnen más los gobernadores. Profundización de la hidrovía, ejecución de las rutas transversales, de las cuales nosotros hicimos 1.500 kilómetros para poder llegar de las zonas productivas del interior de la provincia hacia los puertos. Bueno, son varios temas. Como usted ve, cuando uno empieza a conversar, van apareciendo. Que yo creo que es necesario que los tratemos con la seriedad que se merecen para poder darle soluciones definitivas y en el tiempo. Ingeniero, ¿cómo ve la economía nacional? Yo creo que la economía nacional está bien. No está tan bien como hace 2 o 3 años, pero hay que pensar también que el mundo está sufriendo una sacudida muy grande. Aquí pasaron cosas que son gravísimas.
bancos que han quebrado, países de Europa que eran la estrella que nos mostraban. Yo me acuerdo cuando nos hablaban de Irlanda, por ejemplo, en mi primer gobernación. Venían aquí los economistas irlandeses y nos tiraban por la cara las grandes transformaciones que habían hecho y lo bien que estaban y cómo están ahora. Italia misma, bueno, ni hablemos de España, que tras esa gran burbuja que se había creado de crecimiento fundamentalmente inmobiliario, ahora está con 6,5 millones de desocupados. Eso evidentemente impacta también, como impacta la caída de la economía brasilera. Pero yo soy muy optimista. Creo que Argentina produce lo que el mundo necesita, que son alimentos, lo cual no significa que nos tengamos que conformar solamente con exportar commodity, pero tenemos una muy buena base allí. Si usted a todo eso le incorpora valor agregado, como por ejemplo a través de la generación de biocombustible, si a eso usted le incorpora la minería, no solo para que se lleven rocas, sino para que se lleven minerales refinados del país y paguen un valor agregado, creo que la situación a futuro es auspiciosa. El gobernador Bonfatti, usted habla de auspicioso, nosotros también tenemos fe en que todo esto se dé, ¿no? Pero el gobernador Bonfatti permanentemente dice que le cuesta mucho que la presidenta le dé audiencias, que lo reciba, que atienda las cosas de Santa Fe. ¿Se puede avanzar si hay un cortocircuito entre nación y provincia? Mire, yo le voy a contar algo. Yo fui 2 veces gobernador, con 2 presidentes peronistas, pero de signo totalmente distinto. Uno fue Menem y otro fue Kirchner. Con los 2 tenía buena relación personal. Pero cuando entrábamos a hablar de recursos, las conversaciones no eran de liceo de señorita. Había discusiones muy fuertes, porque la nación nunca quiere ceder sus recursos, y los recursos de la nación se los ha llevado de la provincia. En realidad lo que tiene que hacer es devolverlos. Entonces se producen situaciones difíciles. Yo a eso le llamaba estar cabalgando arriba del tigre, porque es incómodo, pero si usted se baja el tigre se lo come. Entonces una vez que se metió en eso, no puede salir, y tiene que tener la suficiente ductilidad, la suficiente inteligencia, como para poder presionar sobre las autoridades nacionales. Esto es independiente del signo político que tengan. Nunca la nación le va a querer dar los recursos a la provincia. Entonces lo que tiene que hacer es, ¿por qué hablaba de la región centro? Porque la región centro, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, significarían unidas institucionalmente un territorio más grande que el de la provincia de Buenos Aires y una economía mayor a la de la propia provincia de Buenos Aires. Entonces, todo ese tipo de maniobras, de herramientas, son las que hay que llevar adelante para poder discutir con el gobierno nacional el tema de los recursos. Ojo que esto no es exclusividad de Argentina, ¿eh? Los estados federales en Estados Unidos se pelean con el estado central por los recursos. En Brasil hay gobernadores que han renunciado porque no le dan los recursos que ellos consideraban que eran los justos y necesarios. En definitiva, no hay que desanimarse, es la política. Y la política es así. Hay que pelear por defender los recursos del lugar que uno Días gobierna. pasados, desde algunos medios, ¿no?, mostraban, una acotación nomás la que quiero hacer, mostraban su disgusto por algunos insultos que se escucharon en la negociación en el Parlamento sobre la reforma judicial entre legisladores oficialistas y la oposición. Y nosotros decíamos aquí con Maxi que eso es el Parlamento argentino, que por supuesto no la agresión física, pero después la discusión verbal en el Parlamento, si tienen que trabajar de eso los legisladores, ¿no? Es bueno eso, ¿no?, que se vaya dando la discusión, no como antes que había censura, ¿no?, proscripción para los partidos políticos, ¿no? Ingeniero, bueno, el tema lo introduce Carlos. ¿Cómo ve la reforma a la justicia nacional? Mire, yo creo que es fundamental, es necesario una reforma en la justicia nacional. Creo que la presidenta, en la explicitación que hizo de más de 1 hora en la Casa Rosada el día que presentó el proyecto, fue muy clara. Incluso en ese momento la mayoría de los sectores sociales y políticos del país abrieron una expectativa. Lamentablemente después todo esto se tiñó de algo que nos viene persiguiendo desde hace mucho tiempo, y es la intolerancia. Cuando hablo de la intolerancia no me refiero a ningún sector en especial. Yo veo con preocupación que estamos muy alterados, estamos muy intolerantes. Entonces, más allá, Carlos, que yo coincido con usted que el Parlamento está para discutir, para debatir, pero a mí lo que no me gustó fue que yo no seguí las 22 horas que se discutieron las leyes, pero las escuché bastante tiempo, bastante horas. Sí.
Y en general, más que defender posiciones, sí. lo que hacían los distintos legisladores de los distintos partidos políticos era atacar al otro. Descalificar. Descalificar. Y yo hubiera preferido, las hubo algunas excepciones, las hubo y muy buenas, de gente que defendió la ley o que manifestó su disconformidad, pero a través de argumentos serios y razonables. Me parece que en general uno de los problemas más graves que estamos atravesando en nuestro país es el de la intolerancia, es el de la agresividad que tenemos, que no nos permite discutir temas importantes y discutirlo, porque yo no digo que no se discuta, pero sin respetar al que tenemos enfrente y olvidarnos de una cosa: nadie es dueño de la verdad. Cada uno de nosotros tenemos un porcentaje de la verdad y en realidad la verdad es una aproximación a la cual llegaremos, si es que llegamos alguna vez, con la cuota que ponga usted, la cuota que ponga usted, la que ponga yo, la que pongan el resto de los que aquí nos acompañan. Nadie es dueño absoluto de la verdad. Usted hablaba de descalificaciones y eso es verdad que se dio. Hubo muchas denuncias y a la postre estuvo Elisa Carrió nuevamente con sus grandes denuncias. ¿Usted cómo lo ve a eso? Mire, yo creo que hubo denuncias que la mayoría de ellas se hicieron en el fragor de una noche agitada y que no tenían ningún fundamento. Hoy escuchaba al doctor Sapsay hablando por radio y explicando por qué la justicia había tenido que rechazar una cautelar que habían intentado presentar, o que habían presentado por el tema de esta ley, cuando la ley todavía está en el Senado. O sea que decía el doctor Sapsay, uno de los juristas más importantes del país, de manera preventiva. ¿Cómo se le va a dar paso a una cautelar sobre una ley que todavía no aprobó, pudiendo reformarla incluso, el Senado? Me parece que está todo muy apurado, como que antes de que las cosas salgan, ya los que somos oposición nos pusimos en contra y los oficialistas nos pusimos a favor. Ingeniero, vengo a la política nuevamente. Usted es un animal político, realmente. A mí Más animal que político, ¿sí? A veces, sí. Yo lo veía, se lo comentaba más, y yo lo veía en un lugar de la reunión, usted hablando con la gente, pensando con sus colaboradores, un animal político. Muchos dicen, si la ley de lema estuviera todavía vigente, ganaríamos sin problema la provincia en el 2015. ¿Está arrepentido de haber impulsado la reforma de la ley de lemas en la provincia? No solo que no estoy arrepentido, estoy orgulloso de haberla eliminado a la ley de lemas. Y le explico por qué. Yo llegué al gobierno 2 veces con ley de lemas. La ley de lemas sirvió mucho en un primer momento, porque eliminó las viejas cooperativas políticas que acordaban candidatos a espaldas de la gente. La ley de lema transparentó eso. Con el tiempo, esa ley fue sufriendo modificaciones de todo tipo que la hicieron tan oscura, tan incomprensible, que ya no representaba los mismos intereses que en el primer momento. Y las leyes electorales, mi querido Carlos, no se hacen para que gane un partido. Las leyes electorales se hacen para auscultar de la manera más objetiva e imparcial lo que la gente piensa y que lleguen al gobierno los que expresan la mayoría. A mí, los que me planteaban, ¿es necesaria la ley de lema para que sigamos ganando? Yo les decía, no, para que sigamos ganando es necesario que tengamos propuestas que sean atractivas para la gente y que de esa forma nos vote. Los sistemas electorales son termómetros que miden la temperatura social, pero no fabrican a los candidatos. Yo pertenezco a un movimiento, como es el peronismo, que ha perdido las 2 últimas elecciones en la provincia. En la última salimos tercero. Sí. Y a mí eso me preocupa mucho. Por eso estoy caminando la provincia, hablando con todos los dirigentes de mi partido, felizmente con un buen resultado, para plantear la necesidad de la unidad de todo el justicialismo y además la elaboración de nuevas propuestas que sean atractivas para la gente. Si logramos eso, vamos a ganar. Pero no porque tengamos una ley que nos permite ganar, sino porque vamos a ser mayoría frente a otros que propongan algo distinto que no convenza a la gente. ¿Va a ser candidato a diputado nacional? Vamos a ver, por ahora estoy peleando por la unidad. Armar listas y presentar candidaturas antes de haber logrado la unidad o de haber elaborado las propuestas es como poner el carro adelante de los caballos. Primero vamos a lo primero. Trabajar por la unidad, elaborar propuestas, hacérselas llegar a la gente, conversar con la gente, caminar la provincia y después vendrán las candidaturas. Una muy cortita. Sí, cortita.
¿Seguimos en la B o en primera? Oh, bueno, justo esta pregunta. Qué pregunta, ¿no? La pregunta más difícil de Terminamos mal, más. Y si tenemos que irnos a la B, yo quiero que nos llevemos buenos recuerdos. Uno ya está, le ganamos a Boca. Queda otro. La 16. Pero entonces no se van a llevar buenos recuerdos. Bueno, ojalá Así que le van a sí. llevar buenos Pero recuerdos. además no se pongan tan alegres que si nos toca la desgracia de irnos, vamos a subir pronto. Muy bien, vamos a subir pronto. Gracias, ingeniero, como siempre. A ustedes. Le agradecemos mucho. Después de la pausa, volvemos con más Nuestras Voces por Somos Santa Fe.